y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír, escuchar mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él, entiéndase, el alfarero, trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vasija, según, ya conmigo propósito, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, pregunta, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. ¿Cuál es el caso, mis amados? La palabra de Dios está altamente enriquecida. ¿Amén? Bendito el Padre. Quiero hablar en esta preciosa mañana bajo la perspectiva teológica de lo que es el alfarero, el barro y las vasijas. Ya conmigo, el alfarero, el barro y las vasijas. Miren algo. La escritura plantea de cómo vino palabra del Señor a este profeta llamado Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, a la casa de alfarería, y allí te haré oír, escuchar mis palabras. La escritura plantea de cómo este profeta llamado Jeremías desciende a la casa del alfarero, a la casa de la alfarería, y allí visualiza de cómo el alfarero trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía, que él formaba, se echó a perder en sus manos y volvió y la hizo otra vasija según mejor le pareció. Así que entonces la escritura plantea de que una vez que este respectivo profeta visualiza este cuadro del alfarero y el barro, viene palabra del Señor a él diciendo, pregunta, ¿no podré yo hacer con ustedes, oh casa de Israel, como este alfarero? He aquí, así dice el Señor, como barro en mano del alfarero, así son ustedes en mis manos, oh casa de Israel. Ahora bien, permítame presentarles el proceso que efectúa el alfarero en la casa de alfarería para convertir el barro en una vasija. ¿Cuánto quieren saber? Les voy a presentar 6 pasos o 6 procesos que efectúa el alfarero en la casa de alfarería para convertir el barro en una vasija. ¿Cuánto quieren saber? Número 1. El primer paso que efectúa el alfarero en la casa de alfarería para convertir el barro en una vasija es de extracción. Ya conmigo, extracción. Dígalo conmigo, extracción. Se desentierra el barro, se extrae de su ambiente, para luego entonces llevarla a un ambiente de transformación, para luego entonces llevarla a un ambiente de trabajo. Ya conmigo, la casa del alfarero. Ahora bien, ¿qué representa el barro? Ya conmigo, el barro. El barro representa 2 cosas. Número 1, en su primer sentido de aplicación, el barro representa a Israel como nación. Israel como barro fue extraída, excavada de la tierra de Egipto y traída y colocada en Canaán, el lugar donde Dios quería trabajar con su pueblo y darle la forma que Él quería para convertirla en el modelo de nación para las demás otras naciones. ¿Cuánto me está siguiendo? Así que el barro, en su primer sentido de aplicación, representa a Israel como nación. Número 2, ¿qué representa el barro? El barro, en su segundo sentido de aplicación, representa a los creyentes. Los creyentes como barro han sido extraídos, excavados, sacados de la tierra, del sistema de este mundo pecaminoso, que le daba una identidad de una persona caída o en pecado. Dios nos saca de esta condición y nos trae a la iglesia. A esta la llamaríamos la casa de alfarería. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora me escuche esto. La casa de alfarería nunca está muy limpia. Siempre hay humedad,
reguero, suciedad, vasijas rotas, quebradas, agrietadas y en proceso. La idea que se extrae de allí no es la de una tienda, porque una cosa es la tienda de alfarería y otra cosa muy diferente es la casa del alfarero. Permítame presentarle una diferencia entre ambas. Número uno, ¿qué es la tienda de alfarería? La tienda de alfarería es donde está el producto terminado, es donde está el producto acabado, es donde se exhiben las vasijas que han terminado su proceso de formación. ¿Cuánto me están siguiendo? Así que la tienda de alfarería es donde se exhiben las vasijas que han terminado su proceso de formación. Ahora, número dos, ¿qué es la casa del alfarero? La casa del alfarero es donde se trabaja el barro para convertirlo en vasija. Yes. Uno se exhibe y en otro lugar se trabaja. ¿Cuánto me están siguiendo? Ahora bien, escucha esto. Muchas personas salen de la casa del alfarero porque confunden el lugar donde se forman las vasijas con el lugar donde se exhiben. La iglesia no es una tienda donde se exhiben las vasijas, es un taller donde se trabaja el barro para convertirlo en vasija. ¿Cuánto me están siguiendo? Muchas personas se desilusionan de la iglesia porque ellos esperan ver vasijas en exhibición y aquí habemos vasijas en formación. ¿Cuánto me están siguiendo? Escucha esto. En la casa del alfarero encontramos imperfecciones, vasijas rotas, agrietadas, quebradas y en proceso. La realidad es que no somos un producto terminado. La realidad es que no somos un producto acabado. Somos una vasija en formación. Todavía Dios no ha terminado con nosotros. Ya conmigo, yo no soy un producto terminado. Yo soy una vasija en formación. Todavía Dios está trabajando conmigo. ¿Cuántos me están siguiendo? Número dos, el segundo paso que efectúa el alfarero en la casa de alfarería para convertir el barro en una vasija es lo que se describe y cataloga como el proceso de formación del barro. Ya conmigo, el proceso de formación del barro. Escuche esto. El barro, cuando se excava, cuando se desentierra, cuando se extrae del suelo, viene en una condición, y es una condición de materia prima. No es un producto acabado. Lo voy a recapitular. Escucha esto. El barro, cuando se desentierra del suelo, cuando se extrae de la tierra, viene en una condición, y es en una condición de materia prima. No es un producto acabado. Es un material que hay que trabajarlo para hacer lo que se quiere hacer. ¿Cuánto me están siguiendo? Así que el creyente como barro que fue extraído de la tierra del sistema de este mundo caído y pecaminoso, no viene en un estado de perfección, viene en un estado imperfecto. Pero ¿qué acontece? Dios nos coloca en la rueda del alfarero y nos comienza a dar forma y a modificar esas áreas imperfectas hasta llevarnos a un estado de perfección. Lo voy a recapitular. Escucha esto. Nosotros, cuando somos extraídos o cuando fuimos extraídos de la tierra, del sistema de este mundo caído y pecaminoso, no venimos en un estado perfecto, venimos en un estado imperfecto. ¿Pero qué acontece? Dios como alfarero nos coloca en su rueda y comienza a darnos forma y a modificar esas áreas imperfectas hasta llevarnos a un estado de perfección. ¿Cuánto me están siguiendo? Ahora escucha esto. Extraer el barro del suelo y colocarlo en la rueda implica centralización. Ya conmigo, centralización. Lo voy a recapitular. Escucha esto. Extraer, excavar el barro de la tierra y colocarlo en la rueda implica centralización.
Al barro hay que colocarlo en el centro de la rueda para que la mano del alfarero pueda darle forma. Si el barro no lo colocan en el centro de la rueda, vamos a arruinar el proceso de formación. Vamos a dañar el proceso de formación que el alfarero o la forma que el alfarero nos está dando con sus respectivas manos. De igual forma, escucha esto, nosotros como barro necesitamos ser colocados en el centro de la voluntad y del propósito de Dios para que la mano del alfarero divino pueda dar la forma que Él quiere darnos. Así que extraer el barro del suelo y colocarlo en la rueda implica centralización. Hay que colocarlo en el centro de la rueda del propósito y la voluntad de Dios para que la mano del alfarero divino pueda dar la forma que Él quiere darnos. ¿Cuánto me están siguiendo? Número 3, escuche esto. El tercer paso que efectúa el alfarero en la casa o alfarería para convertir el barro en una vasija es el moldeamiento. Dígalo conmigo, moldeamiento. Dígalo conmigo, moldeamiento. Escuche esto. El barro necesita ser moldeable para que la mano del alfarero le pueda dar la forma que él quiere. El barro necesita ser moldeable para que la mano del alfarero pueda darle la forma que él quiere. Cuando algo no es moldeable, no se deja transformar. Si algo no es moldeable, significa que hay condiciones rígidas que no permiten que la mano del alfarero pueda dar la forma que él quiere darnos. Escuche esto, Dios se va a valer de lo que Él quiera para dar la forma que Él quiere darnos. Lo voy a recapitular. Dios se va a valer de lo que Él quiera valerse para darnos la forma que Él quiere darnos. Muchas veces me va a utilizar a mí, otras veces va a utilizar a otro. Cuando nosotros colocamos una especie de resistencia a lo que Dios está usando para darnos forma, usted está anunciando con esto de que usted no es moldeable. Lo voy a recapitular. Cuando nosotros presentamos una especie de resistencia a lo que Dios está utilizando para darnos forma, con esto anunciamos de que nosotros no somos moldeables. Por lo tanto, entonces, tenemos que hacer a un lado toda condición áspera, rígida y tosca y permitir que el Señor nos quite cosas para que nos dé la forma que Él quiere darnos como alfarero. Yes. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora, escucha esto. Hay personas que dicen, yo soy así, a mí nadie me cambia. Quien presenta esa condición, quien anuncia con esto de que usted no es moldeable. El que dice, yo soy así, nací así y muero así y a mí nadie me cambia. Usted anuncia con esto de que usted no es moldeable. ¿Está conmigo? No es moldeable. Escucha esto, Dios que sabe la condición del barro, de que tiene parte dura, tosca y rígida, el instrumento que Él utiliza para darle forma es el agua. Lo voy a recapitular. Escuchen esto. Dios que sabe la condición del barro, que presenta una condición rígida, tosca y dura, uno de los instrumentos que Él utiliza para darle forma es el agua. ¿Está conmigo el agua? El alfarero siempre tiene agua a su lado para trabajar el barro. Ahora, ¿qué representa el agua? El agua es símbolo y representación de dos cosas. Número uno, el agua es símbolo y representación de la persona del Espíritu Santo. Escucha esto, el Espíritu Santo trabaja con nuestra vida para quitar esas áreas toscas, rígidas y hacernos más moldeables dentro del contexto de su propósito. Número dos, ¿qué representa el agua? El agua es símbolo y representación de la palabra. Ya conmigo la palabra. Cada vez que el alfarero le da vuelta a la rueda, le echa agua, porque el agua hace que el barro sea flexible. Lo voy a recapitular, escuche esto. Cada vez que el alfarero le da vuelta a la rueda, al barro en la rueda, le echa agua, porque el agua sirve para que el barro sea más flexible. Yes. Escuche esto. La palabra como agua penetra
dentro del barro de nuestra vida y lo va suavizando, haciéndonos más flexibles. Cuando usted ve a un creyente rígido, tosco y duro en su carácter y personalidad, es porque tiene poco contacto con la palabra de Dios. Lo voy a recapitular. Cuando usted ve a un creyente rígido, tosco y duro en su carácter y personalidad, es porque él como barro tiene poco contacto con el agua de la palabra. ¿Cuántos me están siguiendo? Cuando usted ve a un creyente que estudia poco, cree poco y obedece poco a la palabra, usted no ve cambio. Así que nosotros como creyentes, como barro, necesitamos ser expuestos ante el agua de la palabra y el espíritu, que es lo que va suavizándonos como barro hasta hacernos flexibles y moldeables. Nosotros como barro no seremos flexibles y moldeables en las manos del alfarero hasta que no nos expongamos ante el agua de la palabra. El agua de la palabra es lo que va suavizando el barro de nuestra vida para hacernos más flexibles y moldeables en las manos del alfarero divino. ¿Cuánto me están siguiendo? Número 4. El cuarto paso que efectúa el alfarero en la casa o alfarería para convertir el barro en una vasija es lo que se describe y cataloga el proceso de deshacer para rehacer de nuevo una nueva vasija. Yes. Ya conmigo, el proceso de deshacer para rehacer de nuevo una nueva vasija. Escuchen, se dice que cuando se le estaba dando forma al barro, él mismo se deshizo en la mano del alfarero. Lo voy a recapitular. Dice textualmente la escritura que cuando el alfarero le estaba dando forma al barro, él mismo se deshizo en sus manos. Escucha esto, el proceso de deshacer la vasija es bastante doloroso, porque el alfarero divino tiene como propósito formar la imagen de su Hijo en nosotros. Cuando Dios nos quiebra como vasija, Él va a tocar nuestro orgullo, Él va a tocar nuestros intereses, Él nos va a romper como vasija y va a comenzar a tratar con nuestras áreas más profundas. ¿Cuánto me están siguiendo? Ahora, hay dos razones. Están conmigo, dos razones. Esto va a poner interesantísimo en este lugar. Escuche, hay dos razones del por qué Dios como alfarero nos deshace como vasija. Hay dos razones de por qué Dios quiebra y deshace la vasija. Número 1, la primera razón de por qué Dios deshace la vasija es cuando no lleva la forma que el alfarero le quiere dar. Yes. Lo voy a recapitular. La primera razón de por qué Dios quiebra y nos deshace como vasija es cuando no llevamos la forma que Dios como alfarero nos quiere dar. Hay una intención, hay una idea en mente, hay una expectativa que el alfarero tiene, y es que usted será todo lo que Él quiere que usted sea. Por lo tanto, el alfarero es paciente en el proceso de formación de la vasija. Yes. Ahora escuche esto. El barro pasa por un proceso que es descrito y catalogado como un proceso de purificación. Ya conmigo, purificación. Cuando el barro está contaminado con piedra, madera o pedazo de hoja, el alfarero lo coloca en la rueda y si identifica alguno de estos elementos, lo extrae, lo quita del barro. Yes. Ya conmigo, proceso de purificación. De igual forma, nosotros como barro tenemos que pasar por un proceso de purificación. Si estamos contaminados
con algún tipo de pecado, el alfarero divino nos va a colocar en la rueda. Y si Él identifica algún tipo de elemento pecaminoso, Él lo va a quitar y lo va a extraer del barro de nuestra vida. A esto se le describe y cataloga el proceso de purificación del barro. Para que el alfarero pueda darle forma al barro, primero tiene que purificarlo. Ya conmigo, santificación. Para que Dios pueda darnos la forma que Él quiere como alfarero divino, en primera instancia, nosotros como barro, nos va a pasar por un proceso de purificación o por un proceso santificativo y purificativo, donde va a extraer, a quitar toda área de pecado a nosotros, para luego entonces darnos la forma que Él quiere darnos. Yes. Así que, número uno, la primera razón de por qué el alfarero nos deshace como vasija es cuando no llevamos la forma que Él quiere darnos. Número dos, la segunda razón de por qué Dios quiebra y deshace una vasija es el calor. Ya conmigo, el calor. Permítame explicar esto. Escucha esto. Cuando el alfarero parece terminar en la rueda y el barro como vasija comienza a tomar forma, hay pues que darle calor para que tenga firmeza en la iglesia. Lo voy a recapitular. Escucha esto. Cuando el alfarero parece terminar en la rueda y la vasija tomar la forma que el alfarero quiere, hay pues que darle calor para que el barro tenga firmeza y rigidez. Si usted tiene la forma, pero no tiene la firmeza producida por el calor del fuego, cualquier situación lo va a deformar. Lo voy a recapitular. Si usted tiene la forma, pero no tiene la firmeza producida por el calor del fuego, cualquier situación lo va a deformar. El calor del fuego de prueba identifica que si hay algún imperfecto en el barro, la vasija se agrieta. Lo voy a recapitular. Escuchen. El calor del fuego de prueba identifica que si hay algún imperfecto en el barro, la vasija se agrieta. El fuego es lo que revela si estás o no estás listo como vasija. Ahora, hay dos niveles de fuego. Número uno, o de calor. Número uno, el calor del sol. Y dos, el calor del horno. Eran dos instrumentos que el alfarero utilizaba para traer firmeza en la vasija. Número uno, el calor del sol. Y el más utilizado era el calor producido por el fuego del horno. Escuche esto. Cuando la vasija de barro la colocan en el horno, allí lo que hay es fuego. A usted lo entran allí dentro y usted dice: Dios mío, me parece que te olvidaste de mí, porque en el horno usted no ve al alfarero, porque está trancado allí dentro. Cuando estaba en la rueda, usted sentía la mano del alfarero dándole forma. El proceso era doloroso, le dolía, pero sentía su mano. Pero cuando te traen en el horno, allí usted no ve al alfarero, ni tampoco se siente su mano, porque las manos del alfarero no se entran en el horno. Cuando usted no entra en el horno, usted dice: Dios mío, me parece que me abandonaste. Y la realidad es, no es que Dios te abandonó, es que Dios te está dando forma para que tenga firmeza y sea la vasija que Él quiere usar para este tiempo final. Dios te entró en el horno para darte firmeza y convertirte en la vasija que Él quiere usar. ¿Cuándo me están siguiendo? Ahora, en el horno no se escucha la voz de Dios, pero te aseguro, todavía Dios está trabajando contigo. Lo voy a recapitular. En el horno no se escucha la voz de Dios, ni se ve al alfarero, pero te tengo una noticia: todavía Dios está trabajando contigo. Se lo explico de la siguiente manera. Hace un tiempo atrás, yo tuve una experiencia con una compañía telefónica. ¿Cuántos me están siguiendo? Y fue a arreglar un asunto con el número
que tenía hace mucho tiempo atrás. ¿Cuánto me está siguiendo? Y cuando me estaba atendiendo un representante y le expliqué la situación, me puso una musiquita y me colocó en tiempo de espera. Al poquito rato me decía, aunque no me escuche, todavía estoy trabajando contigo. Ponía la musiquita otra vez y seguía ahí yo en el tiempo de espera, no escuchaba nada, solamente la musiquita. Luego volví al representante y me decía, aunque no me vea, aunque no me escuche, todavía estoy trabajando contigo. Escuche esto, así también Dios, el alfarero divino, cuando te entre en el horno, aunque no lo veas, aunque no lo escuches, Dios todavía está trabajando contigo. Permite que Él te dé la forma que Él quiere darte. Aunque en el proceso de fuego de prueba no lo veas ni lo escuches, todavía Él como alfarero está trabajando contigo para darte la forma que Él quiere darte. ¿Cuánto me están siguiendo? Si en el proceso del horno se identifica algún imperfecto y se agrieta la vasija, Dios como alfarero te llevará de nuevo a la rueda. Lo voy a recapitular. Cuando el barro se introduce en el horno de fuego, si el fuego identifica algún tipo de imperfecto del barro y se agrieta la vasija, el alfarero te llevará de nuevo a la rueda. Si Dios como alfarero te lleva de nuevo a la rueda, no te desanimes, porque algo salió mal y no fue Dios, fue nosotros. Escuche esto, cuando Dios como barro nos extrae, cuando Dios como alfarero nos extrae del suelo, nuestra primera mentalidad es que Dios me va a usar y nos centramos en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y nos enfocamos en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios primero tiene que trabajar en ti como barro para luego trabajar por medio de ti. Dios está más interesado no en lo que Él puede hacer por medio de ti, sino en lo que Él quiere hacer dentro de ti. Dios está más interesado en darnos forma que en utilizarnos para su propósito en este tiempo. Su primera intención es darnos la forma que Él quiere darnos. ¿Por qué? Porque Dios primero va a trabajar en ti para luego poder trabajar por medio a través de ti. Ahora, una vez que se deshace la vasija, el maestro la vuelve a rehacer de nuevo con sus manos. ¿Cuántos me están siguiendo? Cuando la vasija de barro está agrietada o se encontró un imperfecto del barro y se agrietó la vasija, Dios como alfarero la va a deshacer para rehacerla de nuevo con sus manos. Según mejor les parece hacerla para nosotros, o según mejor les parece según su propósito hacerla. ¿Cuántos lo están siguiendo? Número quinto, el quinto paso que efectúa el alfarero en la casa o alfarería para convertir el barro en una vasija es lo que se describe y cataloga como el proceso de pulición. Ya conmigo, pulición. Hay áreas ásperas, rígidas y duras que hay que lijar. El pulimento es lo que le da terminación a la obra del alfarero. Lo voy a recapitular. El pulimento es lo que le da terminación a la obra del alfarero en nuestra vida. Hay quienes expresan, yo no cometo pecados graves, pero hay pecaditos que son detalles que hay que pulir. El pulimento viene a trabajar los pequeños detalles en nuestra vida. Podemos decir, yo no cometo pecados grandes, pero hay pecaditos que son detalles que Dios nos va a dedicar y nos va a dar pulimento para darle la forma que quiere dar, o para darle la terminación que quiere darnos como alfarero. ¿Cuántos me están siguiendo? Para que haya una terminación correcta en nosotros como vasija, tenemos que permitir que el alfarero divino nos pula las áreas ásperas, rígidas y duras que se representan un estorbo para su propósito de formación. Las áreas rígidas, duras y ásperas representan un estorbo
para el propósito de formación que tiene el alfarero con nuestra vida. Por eso nos da pulimento, para dar terminación a la obra que Él está haciendo con nosotros. El pulimento viene a trabajar los pequeños detalles en nuestra vida. ¿Cuántos me están siguiendo? Número sexto. El sexto paso que efectúa el alfarero en la casa de alfarería para convertir el barro en una vasija es la etapa de pintura. Ya conmigo, la etapa de pintura. Es donde se le da el color de Dios y no el color nuestro a la vasija. Lo voy a recapitular. El sexto paso que efectúa el alfarero en la casa de alfarería para convertir el barro en una vasija es la pintura. Es donde se le da el color de Dios y no el color nuestro a nosotros como vasija. Ahora, sobre este detalle, a usted no lo pinta si a usted no lo pulen, y a usted no lo pulen si a usted no lo meten en el horno, y a usted no lo meten en el horno si a usted no lo colocan en la rueda, y a usted no lo colocan en la rueda si a usted no lo extraen y lo desentierran en el suelo. La pregunta es, en el proceso de formación como vasija, ¿en qué etapa nos encontramos? En el proceso de formación, nosotros como barro, ¿en qué etapa nos encontramos? Si estamos en la rueda, escuche esto, si estoy en la rueda, no se maree y deje que en cada vuelta tenga contacto con la palabra, tenga contacto con la mano de Dios, no se resista a la forma que Dios como alfarero divino le quiere dar, ni se compare con otro. ¿Por qué Dios va a dar más vuelta a mí que a otro? No se compare con otro. ¿Por qué Dios me está dando más vuelta a mí en la rueda que a otro? Porque eres único en tu diseño como vasija. Según la forma que Dios te va a usar, es la forma que Él te va a formar. Ahora escucha esto. Si estoy en la rueda, estoy dentro de un propósito. Si estoy en la rueda, estoy dentro de un diseño divino. ¿Por qué? Porque el alfarero con sus manos me está dando la forma según mejor le parezca. Ahora, si la vasija de tu vida se deshizo en la mano del alfarero, hay un punto relevante a resaltar. Todavía estás en sus manos y esto significa que Él te va a rehacer de nuevo para darte una nueva forma según o conforme a la imagen de su Hijo. Si como barro o como vasija Dios lo deshicimos, tenemos una buena noticia. Todavía estamos en sus manos. Y Dios como alfarero divino, a nosotros como barro, nos va a rehacer de nuevo para hacernos en una forma que Él quiere y conformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Cuántos me están siguiendo? Se lo explico de la siguiente forma para concluir. Escucha esto. El primer hombre creado, llamado Adán, fue extraído como barro de la tierra. Lo voy a recapitular, escuchen. El primer hombre creado, llamado Adán, fue extraído como barro de la tierra. Luego el Señor creó un muñeco de barro y finalmente le impartió su aliento de vida. Y dice la Escritura que fue Adán un ser viviente, portador de su imagen y semejanza. Ahora, este muñeco de barro, llamado Adán, que portaba el aliento de vida y era portador de su imagen y semejanza, dice la Escritura que este muñeco de barro se deshizo a causa del pecado. Este muñeco de barro llamado Adán se deshizo a causa del pecado. Luego Dios envía al alfarero divino llamado Jesucristo al mundo para que a través de su muerte y resurrección pudiera rehacer una nueva creación que como barro iba a tomar la forma que el alfarero divino quería y como producto acabado iba a ser participante de su naturaleza divina, conformado a la imagen de su Hijo.
Ese es el propósito del alfarero divino. El muñeco de barro llamado Adán se deshizo de la mano del alfarero por causa del pecado. Pero Dios envió al alfarero divino llamado Jesucristo para que a través de su muerte y su resurrección pudiera rehacer de nuevo una nueva creación que como barro iba a tomar la forma que el alfarero divino quería, y como producto final y producto acabado iba a ser participante de su naturaleza y conformado a su imagen. Concluyo donde comencé. Jeremías capítulo 18, versículo 1 hasta el versículo 6 nos dice: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, a la casa de alfarería, y allí te haré oír, escuchar mis palabras. La escritura plantea que este profeta descendió a la casa del alfarero, y aquí visualiza que el alfarero trabajaba en la rueda, y la vasija que él hacía, la vasija que él formaba, se echó a perder en sus manos, y luego volvió a rehacer una nueva vasija según mejor le pareció. Dice que la palabra de Dios, que vino palabra profética de parte del Señor al profeta Jeremías diciendo: no podré yo hacer con ustedes como este alfarero, oh casa de Israel. Dice el Señor: he aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. La vasija, el alfarero y el barro. Póngase de pie. No somos un producto acabado. No somos un producto terminado. Somos una vasija en formación. Todavía Dios está trabajando con nosotros. ¿Está conmigo todavía? Dios está trabajando conmigo y me está dando la forma que Él quiere darme. Levante la mano al cielo. Adoremos al Señor.